Buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar despacito y se van a ir agregando más participantes seguramente a lo que es esta tercera entrega de este proyecto de la Federación Entrerriana de Fútbol para capacitar dirigentes. Hemos hecho dos módulos, uno con respecto a lo que es el origen del deporte, el otro sobre la cuestión de derecho y deporte, y en este tercero vamos a hablar de deportes y género. Me acompaña aquí en esta noche fría la doctora Vanessa Fournier. Ella es encargada, coordinadora del área de género de la ciudad de San José, abogada de la Universidad de Buenos Aires, y ha hecho un montón de capacitaciones y habitualmente el trabajo de ella está vinculado a esta temática de género. Y bueno, vamos a compartir la experiencia de ella y que ella nos cuente lo que nos ha preparado. Yo en este caso voy a estar charlando, acompañándola por algo que me parece que es muy importante, como es la participación femenina, la ley Micaela y muchísimas cosas más. ¿Cómo andás? Buen día. Hola. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Fernando, por invitarme a participar de esta capacitación, súper importante, y destaco mucho tu iniciativa de involucrar el género de a poco en varios ámbitos, en este caso en el deporte. No me voy a presentar, ya lo has hecho muy bien. Agradezco también a la Federación Entrerriana de Fútbol por darme esta oportunidad, y como bien dijo Fernando, la idea hoy es transmitirle los conocimientos que he adquirido en género, pero también después, si les parece bien, que pregunten, porque esto es una construcción que venimos haciendo y nosotros aprendimos de ustedes y ustedes de nosotros, así que esperamos esa evolución para irnos nutridos de mucho conocimiento. Bueno, la idea de capacitar en género nació del presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casís. Tuvimos un hecho durante el torneo de las mujeres que bueno, lo hemos hablado, tenemos preparado algo justamente por esa temática que tiene que ver con el bullying y esto que pasó en una cancha. Vamos a estar tocando este tema porque me parece que es muy importante, pero bueno, Nelson, presidente, hombre de la paz, nos trajo a nosotros esta iniciativa, y es por eso de que justamente la traímos para que en definitiva les cuente a los demás este tema. Nelson, ¿estás por ahí? ¿Tenés audio? Buenas noches. Sí. Buenas noches a vos, ¿cómo te va, Fernando? Y Vanessa, un gusto y gracias por estar. La verdad que es una satisfacción enorme para nosotros los que estamos en la federación, y se lo decía Fernando, de que puedan ustedes estar hoy y hablando de esto, ¿no? De que nos falta conocer mucho el tema de violencia de género, de bullying y de todo lo que pasa también por la reglamentación con el tema de las mujeres. La verdad que sinceramente, cuando más podemos alzar la vara en esto, en el tema de federación, para nosotros capacitar es lo que nos va a llevar a tener menos errores. Se escucha muy bajo, No sé si... Sí, ya sé. Vos sabés, Emiliano, que siempre tengo ese problema, así que me vas a tener que regalar una computadora nueva. ¿Ahí escuchaste? ¿No? ¿Me escuchás ahora, Emi? Emi, ¿ahí me escuchás? ¿Y ahí tampoco me escuchás? Yo lo escucho, presidente. Y ahora se escucha mejor, presidente. ¿Me escuchás, Emiliano? Bueno, nada, decía eso nomás porque, para hacerlo cortito, viendo el currículum que tiene Vanessa, la verdad que me llena de orgullo que esté, y espero que la aprovechemos. Aprovecharla significa poder preguntar y sacarnos todas las dudas que tengamos. Así que, bienvenida, gracias también, Fernando, por esto, y muy contento por el curso que tanto peleamos y que hoy lo tenemos. Así que saludarle a todos los presidentes de la liga también que están y desearle que sigamos por esta senda. Así que tengan una buena jornada. Muy bien, gracias, Nelson. Y vamos a arrancar, Vanessa. Vamos a arrancar. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo que habrán venido viendo con Fernando seguramente habrá sido, el origen del deporte y demás. Hoy vamos a ver el deporte más allá, desde el enfoque social es la idea,
para bueno, empezar a adentrar lo que es género y la participación no solo de las mujeres, sino que vamos a ver también el tema de las diversidades. Como están viendo ahí en la pantalla que les compartí, el enfoque del deporte como un hecho social y cultural, es obvio que influye en la formación, desarrollo y transformación de las personas y la sociedad, ¿sí? Y como sabemos, de su origen y a lo largo del tiempo se creó y se fue adecuando a diversos contextos socioculturales, y en esto tenemos que saber, bueno, normas, ¿no? Ciertas costumbres, ciertas ideas que la sociedad va teniendo, ¿no? Y a partir de ahí se va construyendo todo lo que fue siendo el deporte. También tenemos que saber que es un instrumento educativo, ¿sí? Es un medio donde se puede transmitir normas y valores. Y esto es muy destacable, ¿no? Todos estos valores que sabemos que el deporte nos enseña. El esfuerzo, el compañerismo, la perseverancia, la solidaridad, la superación, el respeto, y por qué no hablar también del éxito personal y colectivo, porque eso también se trata. Déjame agregar, Fernando, que sé cómo funciona un club y demás. He sido jugadora de vóley acá en el Club Social y Deportivo San José, de la ciudad de San José, mucho tiempo. Fui federada y también he participado en muchos torneos locales, departamentales, provinciales, nacionales, y hasta también hemos tenido la posibilidad de jugar, me acuerdo en aquellos momentos, de un torneo internacional en Uruguay. Así que bueno, más o menos sé cómo funciona un club, he estado desde adentro. Pero también tenemos una parte negativa, otra arista del deporte, y sabemos que muchas veces también transmite a través de hábitos, prácticas e ideas, y que las reproducimos muchas veces involuntariamente porque son cosas que las tenemos aprendidas históricamente y socialmente, ¿no? Y es esto, la discriminación, las desigualdades y las violencias. Adentrándonos un poquito a lo que es el origen del deporte, que seguramente lo vieron ya con Fernando, pero bueno, vamos a darle, como les dije recién, el enfoque más social. El deporte fue construido desde un paradigma masculino. En su momento se fue construyendo como una práctica excluyente. No solo era de exclusividad social, es decir, solo lo podían practicar la élite, la burguesía, estaba totalmente vedado para quienes no eran parte de la burguesía. Imagínense los obreros, los trabajadores, imposible pensar de que puedan practicar un deporte. Y también la exclusividad para los hombres, y acá se definía la hombría como una idea moral, ¿no? El auténtico, una auténtica forma de ser. O sea, se era hombre si se practicaba un deporte. Incluso se excluía a aquellos hombres, digamos, que estaban con lo intelectual. No se los consideraba hombre, de hecho. Y así todo, también la ciencia, las normas, todos fueron creados a partir del hombre. Ni se tenían en cuenta las mujeres. Las mujeres directamente estaban en una situación de inferioridad o de exclusión, y en este caso del deporte solo pasaban a ser meras espectadoras. Eso se exacerbó también con lo que era la Inglaterra del periodo victoriano. Al hablar de la Inglaterra victoriana, nos encontramos con esos valores. Una de las clases que vos mencionas ahí, la exclusividad social, que hacía que la élite solamente podía practicar deporte, el noble, el rico, el burgués, y el pobre no podía practicar deporte. Y la mujer tenía que quedar cuidándose de los niños en la casa, y también hubo una preponderancia de esa Inglaterra victoriana de que la mujer debía ser excelsa, es decir, tipo princesa. ¿Ahí es más o menos el enfoque o no? Exactamente, la mujer tenía, como vos dijiste, las tareas de la casa, las tareas domésticas, no el cuidado de los hijos, la crianza, y estar impecable, ¿no? Claro. Perfecta. Mientras el hombre, bueno, de la alta burguesía, justamente podía acceder a este espacio público, ¿no? A la vida pública, pero la mujer solo estaba reservada al hogar, a lo íntimo, digamos. Vos fíjate un tema, ¿no? En la prehistoria, cuando nace el hombre con la mujer, al tener que buscar alimento, caza, pesca, en definitiva recolección, la mujer y el hombre no tenían las mismas igualdades, nacen iguales. Es decir, para la cuestión deportiva o física, adquieren la misma prestancia, ¿o no? Sí, totalmente. Después, como bien veníamos diciendo,
es una construcción social y es como se van dando las cosas, ¿no? Derechos para pocos, las normas creadas, constituidas por hombres, vuelvo a lo mismo, no por cualquier hombre, no cualquiera era hombre en ese momento, sino que se tenía ese ideal de hombre que era proveedor, que era blanco, no nos olvidemos de eso también, ¿no? Que tenía poder, no cualquiera, digamos, accedía a ciertos privilegios. FIFA tiene el primer partido de mujeres en la historia. Sí, así es, y se dio entre dos equipos llamados Inglaterra y Escocia, bueno, todo ocurre en 1881, en ese contexto, ¿no? Y estaba 10.000 leyendo... personas hubo en ese partido. Exactamente, 10.000 personas, y leía anécdotas que cuentan de la prensa en ese momento, que comentaban, ¿no? Que no había tenido gracia ese partido, que no tenía esa mística que entre los varones sí se podía observar en un partido, ¿no? Y sin embargo, bien como dijiste, llegó más público que un partido entre varones. Imaginemos de que el primer partido de varones se jugó en 1871, el primer partido de varones a nivel de selecciones, y 10 años después ya se jugó el partido de mujeres. Después aparecen el primer equipo de fútbol femenino. Exacto, las British Lady Football Club. Es el primer club de fútbol femenino, también en Inglaterra. Y luego, bueno, en 1920 se juega el primer partido de mujeres internacional. Y acá me quiero también un poquito contar el contexto, porque bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, bueno, los hombres iban a la guerra y las mujeres se quedaron, y en estos momentos tomaron las fábricas para seguir trabajando. Y en Inglaterra lo que se producía en ese momento era, bueno, todo el armamento, ¿no? Los misiles y todo. Y estas mujeres, en las horas que tenían de relevo o de almuerzo, por llamarlo así, empezaron a realizar distintas actividades. Y en una de ellas empezaron a practicar fútbol. Esas fotos que tenemos son del primer partido internacional, y ese beso que se están dando, las dos chicas son las capitanas de Inglaterra y de Francia. Y lo hicieron como un acontecimiento, digamos, un acto histórico de esto del primer partido internacional de mujeres. Bueno, mientras vamos a la siguiente filmina, yo les cuento rápidamente de que, bueno, Platón, uno de los filósofos más importantes de la antigüedad, decía de que la mujer debía participar en el deporte, que en la prehistoria el hombre era igual a la mujer, que la mujer hacía una danza agrícola y que los hombres hacían una danza de salto, la correspondiente patriarcado, que en Egipto la mujer participa en juegos y danzas, en China hace danzas de guerra, en la Mesoamericana, en la Mesoamérica aquí, tenemos los juegos de pelota, la mujer participa, en Grecia participa la mujer hasta que llega el periodo clásico, y allí en el periodo clásico la mujer un poco que desaparece la órbita de los juegos, salvo en Esparta, donde había una libertad muy importante, en Atenas la mujer es una mujer hogareña, en la Edad Media hay una visión negativa del ejercicio físico, el cristianismo dice que el deporte es una cultura pagana, y lógicamente esto representa la lucha de clases, ¿no? Durante el cristianismo. Los pobres, por ahí hacían las mujeres algo en las ferias, alguna danza, y los nobles lo que hacían eran algo de tenis y de caza. Eso para complementar un poquito del origen y siguiendo con la actividad. Y después te quiero agregar algo más de este partido internacional. Luego la Asociación Inglaterra de Fútbol larga un comunicado de prensa diciendo que el fútbol no era un deporte adecuado de mujeres, y lo suspenden por 50 años hasta 1970, que se vuelve a activar, digamos, todo el fútbol femenino, por lo menos ahí en Inglaterra. Sí, las cuestiones que se exhibieron con respecto a las prohibiciones tenían que ver con cuestiones sanitarias. En principio se decía, era una teoría que ensalzó el varón Pierre de Coubertin al manifestar de que la mujer era una aberración que practique deportes por la cuestión de que se decía de que si una mujer practicaba deporte no podía quedar embarazada, y bueno, algunos mitos que se fueron construyendo a lo largo de la historia. Bien. Bueno, seguimos entonces para tener en cuenta cómo se fue construyendo esto del deporte, como hablábamos recién, que era una exclusividad de los hombres, y justamente era por esto, ¿no? Por las diferencias físicas, se tenía al hombre como la fuerza masculina y la debilidad femenina. Y estas supuestas cualidades permitían asimismo explicar
y legitimar la jerarquía del hombre hacia la mujer. Y eso se fue también trasladando a todo el estatus social, político y económico. Y bueno, y así progresivamente y con enormes dificultades, las mujeres de a poco fueron avanzando en el acceso a la práctica de diferentes actividades, ¿no? Pero siempre hubo estas barreras para que puedan, hasta el día de hoy existen muchas, para que puedan realizarse plenamente en algún deporte. Después vamos a estar observando esta cuestión de la fuerza masculina, de la debilidad femenina, que es un tema que se ha acentuado. Vamos a estar viendo las cuestiones de los estereotipos, deporte para hombres, deporte para mujeres, y vamos a estar observando también cuáles son las barreras, principalmente las económicas, las barreras dirigenciales que afronta la mujer, porque me parece que eso es muy importante para analizar el contexto con el que tuvieron que luchar las mujeres. Pero bueno, en los Juegos Olímpicos paramos, porque los Juegos Olímpicos son los que marcan el criterio de la participación de las mujeres. Juegos Olímpicos, los de la modernidad, porque recordemos que en el 776 a.C. las mujeres no participaban, sí participaron los que se denominaban los Juegos Hebreos, que tuvieron lugar ahí y participaron algunas mujeres, pero muy, muy reducido. Sí, los Juegos Hebreos, perdón, sí, en los Juegos Olímpicos no tuvieron participación en el 776, más allá de alguna espartana a la que no se le reconocieron los éxitos que logró. Bien, y bueno, para tener algunos datos así, Alice Milliat fue una francesa que, bueno, era amante de los deportes y le llaman la abanderada de esta inclusión progresiva de las mujeres en el movimiento olímpico, ¿no? Y en las distintas disciplinas deportivas, pero miren, ahí sí pueden observar una frase que dijo Pierre Coubertin, que fue uno de los primeros organizadores de los Juegos Olímpicos. Dice: estimamos que los Juegos Olímpicos deben estar reservados a los hombres. ¿Es posible aceptar que las mujeres participen en todas las pruebas? No, entonces, ¿por qué autorizarlas a hacerlo en algunas y prohibírselo en otras? Y también leí una frase que decía que la única función de las mujeres en los Juegos Olímpicos era coronar a los ganadores. Esa es una frase, sí, ¿Sí? de Coubertin. El tema es que Alice Milliat es la abanderada claramente por la lucha de las mujeres, fue fundadora del movimiento de las mujeres, lo que le permitió, en 1912 fundó el movimiento de las mujeres. Y en algún momento se paró y tuvo tanta influencia que le dijo a los varones: bueno, o nos dejan jugar o nosotros seguimos compitiendo con unos juegos paralelos. Y bueno, a partir de 1928 se deja ingresar en el programa de atletismo olímpico a las mujeres. Comienzan a participan 300 mujeres, hasta ahí habían participado. En 1896 en los Juegos Olímpicos no hubo ninguna mujer, ninguna. Sí, Stamata Reviti, una corredora, en modo de protesta corrió la maratón, pero una vez que terminó la maratón, porque no la dejaron correr. En 1900 hubo tenis para las mujeres y golf, y allí, bueno, sí hubo participaciones, pero eran mixtas, y participaron 22 mujeres. La primera medalla fue para Charlotte Cooper de tenis, y la primera medalla vista fue para Elena de Portales. Y bueno, a partir de ahí comienzan las mujeres a aparecer, y bueno, ahora los datos son importantes. Ya en París se espera de que lleguen al 50%, ¿no? Exacto. En el 2012 en Londres fue la primera vez, el primer encuentro donde hubo mujeres en todas las disciplinas. En Río 2016, 45% eran las atletas mujeres, y en Tokio 2020 la participación femenina fue de 48,8%. Va avanzando. Ojalá y en París 2024 lleguemos a ese mínimo. Bueno, y ahora vamos a pasar a un tema que es muy interesante, que tiene que ver con, y en esto la dejo a usted porque usted es la especialista, de qué hablamos cuando hablamos de género en el deporte. Sí, hoy se habla mucho de género y normalmente lo escuchamos también por esto mucho de las violencias que se está hablando en los medios, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de género no es hablar solamente de las mujeres. Y esto es muy importante, esta primera distinción, como ahí verán en la imagen, tratamos de identificar todas estas definiciones de la forma más sencilla.
pero tenemos que saber que el sexo biológico remite a todas esas diferencias biológicas, morfológicas y hormonales que existen entre varones y mujeres. Cuando nacemos, a nosotros se nos asignan este sexo, ¿no? Según nuestros órganos sexuales y reproductivos. La mujer nace con vagina y el hombre con pene, ¿sí? Esos son netamente características biológicas. Ah, te freno Sí. ahí. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las hermafroditas? Sí, ese es un tema, porque también se habla mucho de las intersex, ¿no? Claro. Que tienen hormonas de los dos De los sexos biológicos. Ujú. Sí, 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 sí. De Son hecho, pocos, pero hay. sí, hay casos, hay casos. De hecho, yo, bueno, que trabajo acá en el área, como les contó recién, yo conozco un caso de acá de una chica que tiene eso, y es una lucha, porque la propia persona lamentablemente no se identifica ni con un sexo ni con el otro. Esto es sexo biológico, varón y mujer sería. Exactamente. Para ¿vagina o pene? Es hembra o macho. O para macho, entenderlo perfecto. así, ¿no? Hablemos en criollo. Ahora, ese es el sexo. Exactamente. Y es muy diferente de lo del género, Ujú. porque este género es una construcción histórica y social y refiere a todas las prácticas, los roles, las capacidades que la sociedad espera de nosotros, ¿no? Y que promueven las personas según el sexo asignado, ¿no? Y implica, como dije recién, atributos, pero no son naturales ni biológicos como lo que recién estábamos viendo, sino que se producen socialmente y cultural a través del tiempo, ¿no? Y esto, como es una construcción social y cultural, se puede modificar. Y esta categoría lo que hace es representar, como venimos hablando hasta recién, una relación desigual de poder y siempre se hace que esta jerarquía de lo masculino prevalezca sobre lo femenino, ¿no? O las personas LGTBIQ+, que ahora también vamos a ver de qué se trata. El género sería el sentir, cómo me siento, cómo me Exactamente. percibo, cómo me autopercibo. Ese es el género. La identidad de género. ¿Y que ahí lo vemos, Ujú. como verán, en nuestra cabeza, ¿no? Claro. En nuestro sentir, lo que nosotros queremos ser, lo que somos. ¿Y cuántas clases de género tenemos? ¿Cuántas clases de Como género hay? como tantas personas hay en el mundo. No, Cada uno Claro. tiene su género autopercibido. Porque no está, todavía no tenemos en claro la cantidad de géneros que hay, ¿no? Exactamente. Son Se estima, por eso es pero LGBT Q+. y más. Ujú. Más indica Infinitos. de que son infinitos. Exactamente. Son infinitos. Bueno, Sí, sí. y por ejemplo, ¿qué es una conducta? El sexismo, por ejemplo, ¿qué es? Bueno, el sexismo es esto, ¿no? Hay una construcción, como le llamamos, binaria de las cosas, ¿no? Entonces, el sexismo quiere decir que sí o sí hay hombre o mujer, ¿no? Entonces, muchas construcciones o muchas cosas las hacemos pensando en eso, en el sexo biológico. Y la vida, las cuestiones no terminan ahí, sino que justamente ahora vemos este concepto de género que va mucho más allá. Y si yo te digo patriarcado. Y el patriarcado es todo este sistema político, social, cultural, económico, ¿no? Que tiene relaciones desiguales de poder del hombre hacia la mujer, y en este caso las personas también LGTBIQ+, que se hace por todas estas construcciones, ¿no? La sociedad, ¿qué es lo que espera de cada uno, ¿no? De los roles, de las prácticas, de las costumbres, la capacidad, los atributos que tiene cada uno. Pero eso lo imponemos nosotros. O sea, vemos nacer una mujer, una nena, ¿no? Y ya esperamos que le guste el color rosado, por decirlo, ¿no? Que tiene que saber cocinar, que tiene que saber limpiar, ¿no? Entonces son cosas que nosotros nos vienen impuestas, ¿no? De hace muchos años. Ahí hablamos de lo que es roles y estereotipos. Exactamente. Los roles, como decíamos, estos son aquellas capacidades que la sociedad nos impone. Estereotipos son las opiniones, por ejemplo, los prejuicios que se tienen en base a los géneros, ¿sí? Y bueno, y estas diferencias en el deporte, si lo centramos acá, estas diferencias anatómicas y biológicas van a determinar las posibilidades reales de cada uno de los sexos. Y ahí, bueno, tenemos estas grandes diferencias, lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué espera la sociedad de una mujer? Que sea sensible, que sea pacífica, destinada a la maternidad, ¿no? ¿Cuántos prejuicios hay cuando una mujer no es madre? ¿O cuánto de nuestro alrededor nos pregunta, ¿y cuándo vas a tener hijos?
una de las palabras, las preguntas más comunes, ¿no? Y quizás los deseos de la mujer no es ser madre, sino otras cuestiones, ¿no? Pero eso viene impuesto, que la mujer nace o su obligación o su misión en este mundo es ser madre. El cuidado, como contabas hoy, ¿no? Todas estas tareas domésticas de crianza y de cuidado también de los hijos, de reservarse en esta esfera privada, después dice ahí espacio privado exactamente. La emotividad, ¿no? Esto que tiene que ver mucho con la sensibilidad, ¿no? Lo emotivo, el amor, todo eso se la relaciona a la mujer. Lo irracional, la mujer lo podemos mirar desde la construcción de las leyes y demás, de las ciencias, ¿no? La mujer no tenía cabida, y eran muy pocas, y esas mujeres tan pocas hoy en día de la historia se las reconoce muy poco. Y si no, bueno, también en este ámbito de la naturaleza y la sumisión, porque por lo que veníamos hablando, el varón, perdón, va a tener poder, obviamente, sobre ella. Y bueno, las características de los varones es esto, lo racional, ¿no? Que está destinado a la razón, a todas las, digamos, actividades que tienen que ver con el razonamiento, a la actividad, y en este caso nos referimos a los deportes, ¿no? A la vida activa. El pensamiento, volvemos a las ciencias, ¿no? La cultura, todo lo que es el espacio también público, la fuerza, que es potente, que tiene poder, ¿sí? El control, sobre todo. Si nos referimos a las leyes, el varón tenía potestades sobre la mujer y sobre los hijos en su momento. Proveedor también, que es quien lleva, digamos, la plata, el dinero, la comida todos los días al hogar. Y estas son todas, digamos, atributos que la sociedad, como dije, históricamente y culturalmente les impone a la mujer y al varón, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos la definición de patriarcado, que es lo que sostiene todo esto, y es este sistema de organización política, económica, cultural, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, que se hace predominio sobre las mujeres, sobre los hijos, hijas, incluso también la descendencia paterna sobre la materna. Bueno, ahí también hay un tema muy importante que tiene que ver con cómo se siente el varón cuando lo obligan a la práctica de un deporte que el varón no quiere practicar, porque muchas veces también el varón forma parte del sistema, lo lleva a que el varón no pueda salir de ese lugar. Imagínate de que todos los amiguitos jueguen al fútbol, sí, y él quiera ser gimnasta o jugar al hockey o bailar. Le cuesta salir de ese lugar también. Sí, porque nuestra sociedad, vuelve a lo mismo, ¿no? Construyó este ideal de hombre, de que tiene que estar en los deportes, que le tiene que gustar, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto de la fuerza, del poder, y esto, si vos no haces lo que hacen tus amigos, tus compañeros, no sos hombre, claro, o te excluyen de los grupos, ¿no? ¿Y cuánto pasa hoy en día? Y sigue pasando. O si vos no jugás al fútbol, tus amigos, qué marica, ¿por qué no te gustan, no? Todas estas expresiones descalificativas que a la larga a los niños y niñas les afecta. Está bien. Vamos con la diversidad sexoafectiva, los conceptos básicos. Bien, y acá volvemos a lo que hoy decías, cómo me autopercibo, ¿no? La identidad de género es la vivencia interna individual del género tal cada persona la siente, ¿no? La cual puede corresponder o no, como dijimos, con el sexo designado en el momento del nacimiento, ¿no? Incluyendo la vivencia personal del cuerpo, y esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal. ¿Y por qué se habla de esto? Nosotros tenemos una ley de identidad de género en Argentina que garantiza el acceso a procesos de hormonización o cirugías estéticas en el caso de que una persona no esté conforme con su sexo biológico al nacer, ¿sí? O que se identifique con otro género que normalmente la sociedad le involucra, digamos, le asigna cuando nace. Generalmente, por tu experiencia, ¿a cuántos años nene o nena se despierta con un género diferente de su condición biológica? Por lo que vimos acá, del trabajo que venimos haciendo acá en San José, normalmente se da a partir de los 12, entre los 12 y 15 años.
es cuando empieza a aparecer esa necesidad de informarse sobre estos procesos. También tenemos experiencia de chicas ya grandes que se empezaron a armonizar desde esa edad. Está bien. Pero sí hay estos casos. ¿Y la orientación sexual? La orientación sexual, bueno, nada tiene que ver con esto, sino que refiere a la atracción que puede ser amorosa, sexual, afectiva que tengo hacia otra persona, ¿no? Y acá vienen las personas homosexuales, que es cuando me gusta una persona del mismo sexo, heterosexual, cuando me gustan las personas de distinto sexo, bisexual, cuando me gustan las ambas personas, ¿no? Del mismo sexo o diferente, entre otras, porque como dijimos, hay un montón de variantes, por decirlo así. Y la expresión de género es cómo yo le muestro al entorno cómo me autopercibo, ¿sí? Y esto se hace a través del lenguaje, la apariencia, la vestimenta, las características, la elección del nombre propio, y déjame con esto también aclarar que esta ley de identidad de género permite el cambio del sexo y el nombre en los DNI. Y en caso que yo no lo quiera hacer, las personas me deben a mí tratar dignamente y me deben nombrar como yo quiero, aunque no tenga el cambio en el DNI. Perfecto. Siguiendo con el género en las normas deportivas. Bien, y acá hay una controversia importante, ¿no? Porque quiero aclarar acá en la identidad de género que están las personas trans, y eso significa las personas travestis, que son aquellas que ocasionalmente les gusta vestirse con ropa, vestimenta del otro género, ¿no? Las personas transexuales, y justamente esto es lo que estábamos hablando, cuando la persona no se siente conforme con su sexo biológico y va accediendo al proceso de hormonización o de cirugías estéticas para cambiar su sexo biológico. Y las personas transgénero son cuando aquellas no se identifican con el género que les asignan al nacer según su sexo biológico, y tiene que ver mucho con la expresión de género, porque yo voy a expresar el género contrario normalmente, ¿no? A través de la vestimenta, como dijimos, los gustos y demás. Entonces estaría bueno tener en cuenta esas diferencias, ¿no? Y acá viene el debate en las normas deportivas respecto al género. No hay definiciones ni reglamentos consensuados, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, ¿sí? De la participación de las personas trans. Sí existen distintos estudios políticos, científicos, médicos, sociales, que tienen diversas posturas, pero no hay un criterio unificado, ¿sí? Lo que sí hay un consenso de que se necesita, digamos, el deporte adecuar a estos cambios sociales. Sí hay antecedentes, por ejemplo, del Comité Olímpico Internacional, que determina que aquella mujer trans que quiere competir con mujeres debe comprobar un nivel de testosterona inferior a 10 nanogramos por mililitro de sangre en los 12 meses previo a la competencia. Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? El acceso a procesos de hormonización. Esto tiene que ver también con la ¿por qué? Porque con la discriminación positiva o negativa. Es decir, no es lo mismo que una mujer quiera jugar entre los varones que un varón, que biológico siempre hablo, ¿no? Exacto. Quiera ir a jugar luego con las mujeres. Por la fuerza. Por la fuerza. Entonces, pues eso, el nivel de testosterona iguala. Claro, entonces empiezan con estos procesos de hormonización que hace que frene la hormona masculina, que no se siga reproduciendo, entonces como que va. Y la otra medida que da, esto lo da la COI, el Comité Olímpico Internacional. La otra medida es importante, ¿por qué? Porque como vos como identidad de género, hoy te puedes sentir mujer, por ejemplo, o de un género, y dentro de un año podés querer cambiar, y te lo permiten, está bien, ¿Sí? pero no el Comité Olímpico Internacional. Exactamente. Dice que la deportista que declare que su identidad de género es mujer no podrá cambiar de género, lo que concierne al deporte, durante al menos 4 años. Pero tal cual como vos le decís, el género no es algo estático, claro, sino que va cambiando. Claro. Pero necesitamos ciertas reglas para tener un orden, ¿no? Normas de convivencia, digamos. Y bueno, y a nivel nacional e internacional, en las federaciones más representativas como es rugby, vóley, básquet, hockey, lo que el documento diga es lo que certifica la condición de cada jugador. Y acá yo digo también, o me ponía a pensar cuando estaba armando esto,
en cierto modo también es discriminatorio porque no necesariamente se exige a la persona que cambie su DNI, ¿no? Entonces, cuando una persona se identifica de cierto género o sexo, la ley dice que hay que tratarlo dignamente, pero acá te está diciendo, si no tenés el cambio en el DNI, no te permito jugar, ¿no? Esto por lo general son el choque de normas entre una norma superior, que sería la norma legal, ordinaria, con una norma deportiva, que regula una norma de inferior grado, pero que es la que se hace valer para la competencia. En el fútbol, que es lo que le interesa a la gente, no hay legislación. No hay nada, no hay nada, y este reglamento que tiene la FIFA para la verificación de la identidad sexual, que fue creado en el 2011, tiene para mí varios puntos críticos, porque tenemos que considerar que el fútbol es muy popular, ¿no? Sí. Es el deporte que más los practican en el mundo, y que tenga estas condiciones de exclusión es medio contradictorio, ¿no? Como que tendría que ser más inclusivo, más abierto. Y bueno, el reglamento lo que especifica es que los andrógenos, que son estas hormonas sexuales masculinas, intensifican el rendimiento del atleta. O sea, generan fuerza física y velocidad, y que esto podría significar una ventaja e influir en el resultado, ¿no? El cuerpo médico de cada club es responsable de corroborar la identidad sexual de los jugadores, y cada asociación deberá investigar activamente cualquier desviación perceptible de las características sexuales secundarias. Es decir, si nosotros vemos como asociación, ¿no?, que algunas características, atribuciones físicas sospechosas, como los pechos, el tamaño de las caderas, el vello corporal o la musculatura de un jugador, jugadora, es obligación investigar. Claro, en el caso de Argentina, hoy hay una chica que está jugando, en este caso, un varón biológico que está jugando en Guayurquiza, pero tuvo que pasar por un proceso judicial, un proceso bastante importante para que sea aceptado en la Asociación del Fútbol Argentino. Y bueno, después, ahora tenemos, y lo hablaba la semana pasada, una nadadora muy famosa en Estados Unidos que no saben cómo legislar, pues ¿Sí? La verdad no saben cómo, Sí. no saben cómo legislar. Esa es la realidad, porque bueno, las normas están ahí, están para cumplir, y bueno, son normas ordinarias contra normas deportivas. Ahí llegamos a algo que tiene que ver con la discriminación y violencia. Sí, la otra cara del deporte, porque hoy, bueno, como bien dijimos, obviamente el deporte tiene su transmisión de valores muy importantes, ¿no? Pero no podemos dejar de mirar esto, que muchos deportistas no se sienten con la libertad de expresarse su identidad de género, orientación sexual y la diversidad corporal, que hoy también está tan discutido, ¿no? Y esto no le permite participar sin dificultades, y más aún en competencias de alto rendimiento, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta en las tribunas lo que pasa, el folclore, ¿no?, del fútbol, las arengas, los insultos, los cánticos homosexuales que se ven mucho hoy, ¿no? Están naturalizadas como modos posibles de humillar totalmente a los jugadores y jugadoras de los rivales. Y estos prejuicios, o esto que tenemos por dado y por naturalizado, que todo hombre atleta es heterosexual, ¿no?, que le gusta otra persona del sexo contrario, o que la homosexualidad siempre va a tener que ver con la feminidad, pero no es tan así, porque hoy cuando una mujer juega al fútbol, ¿qué se dice que es? Lesbiana. Tal cual. Entonces tampoco es tan así. Y estos estereotipos están tan arraigados, estos rasgos, estas cualidades, que se atribuyen como una única forma de ser varón, ¿no? Y es lo que veníamos hablando hoy, la masculinidad hegemónica que digamos impone o se le enseña a los varones cómo deben comportarse, cómo tienen que pensar y cómo manejar sus sentimientos. Digo, ¿cuántas veces le decimos a nuestros hijos, a nuestros hijos más que nada, deja de llorar como una nena? Entonces son estas imposiciones que socialmente se nos vienen imponiendo, y dicen que hay una sola forma de ser varón. Y hay que ir rompiendo con eso. De hecho, hay muchos futbolistas también que se han animado a declarar su orientación sexual. Ahora sí. Y en el caso, por ejemplo, particular de esta chica, de esta arquera que tenemos ahí, la Sí. futbolista
dan su respaldo a la arquera que anunció su retiro por el insulto que recibió en la cancha, que creo que fue por una cuestión de su cuerpo. Ujú, ¿Cómo paramos esto? exacto. Porque el hincha lo hace con el ánimo de justamente sacar ventaja. Ujú, exactamente. Esto fue un caso de Gualeguaychú reciente, a Sí, principios de este año. las chicas no lo Tiene que ver también con esta no aceptación de la diversidad corporal, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Esta sociedad que impone de los cuerpos de las mujeres más que nada, ¿no? Y lo voy a decir en criollo, sin grasa, que sea armónico ese cuerpo, ¿no? No tan desarrollado. Esto también, si una mujer tiene los músculos muy desarrollados porque su actividad se lo requiere, ya es una machona, ya, ¿no? Lesbiana, como dijiste en su momento, recién en el fútbol se caracteriza mucho Machona. por machona, sí. Yo me acuerdo en el barrio cuando jugaba al fútbol con mi compañero de mirá la machona. Era así. O digo en la escuela también cuántas veces veníamos. A mí toda la vida me ha gustado los deportes y yo iba a un colegio secundario que a las mujeres nos hacían bailar y a mí no me gustaba, a mí me gustaba ir a jugar con los chicos a los otros deportes y así fueron cuestiones que Ahora, ¿tenemos que nos convivir con imponían. el insulto o qué tenemos que hacer? ¿Parar el partido? Sí, es un debate que se viene dando, ¿no? Normalmente en las ligas lo que está pasando más locales es esto, parar con los insultos y me parece que está bien que se tenga que parar y hacer ver, visibilizar que estas acciones no corresponden y que generan en las personas efectos secundarios, ¿no? Miren esta chica que abandonó un deporte que tanto le gusta porque ya no aguantaba la presión de todas las agresiones, ¿Eso es bullying? el bullying es el acoso, pero escolar, Ajá, así se le llama, sí, es escolar. Pero sí, es un tipo, por decirlo así, es parecido, pero esto es más un acoso, un una acoso. violencia verbal. Ujú, una violencia verbal. Ujú. ¿Qué herramienta decimos que se puede utilizar para que si esto sigue transcurriendo, se puede utilizar? ¿Parar los partidos? ¿Fijar Sí, multas? como te decía recién, parar los partidos, sí, pero ¿sabes cuál creo que sea el cambio social en todas las instituciones, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. La ley Micaela justamente viene a eso, ¿no? Ujú. A que en todos los ámbitos de nuestra sociedad se esté dando estos debates y que nuestra sociedad cambie, y porque va también en uno, ¿no? Este cambio social que tantos años también va a llevar. Fernando, Volvemos con lo de la diversidad corporal y teniendo en cuenta esto que vimos de la chica, miren esa imagen que les coloqué ahí de natación. Hablando, perdón, está hablando el Sí, presidente. no lo ¿te puedo escuchaba. hacer una pregunta? Perdón. Una pregunta. Porque en ese caso especial de la chica, más que de la gente de afuera, el problema fue con las mismas jugadoras. ¿Entendés? En el caso de que sean las mismas jugadoras que producen el insulto y ese tipo de agresiones, ¿también compartís de que el árbitro tiene que parar el partido? ¿Sería lo mejor? En este caso fue Entre el jugador. la Ajá. la- Sí, para mí, parar el partido y aplicar sanciones. Yo creo que son cuestiones y de sanciones, pero también creo esto, insisto en la formación, insisto en la formación. Hagamos talleres, hoy en los municipios, por lo menos acá en Entre Ríos que yo conozco, y teniendo en cuenta estas áreas que hay nuevas de mujeres y demás de derechos humanos, hay muchas herramientas de las cuales nos podemos hacer valer. Digo, también tenemos el INADI, donde se puede ir, se puede hacer una denuncia contra estas personas, y creo que son llamados de atención y de reflexión para que estas cosas nos pasen más. No sé si está contestado, Nelson. Bueno, esto teníamos la pregunta del Sí, presidente. entendí, Fernando, perfecto. A ver si Perfecto. podemos hacer eso. Bárbaro. Genial. Bueno, y siguiendo con esto de lo que le pasó a esta jugadora, hablamos de la diversidad corporal y el deporte. El cuerpo obviamente es una herramienta de trabajo en todas las disciplinas. Y bueno, y lo que veníamos hablando hoy desde el punto de vista muscular, la fuerza, la destreza, la agilidad, la velocidad, hablan de un cuerpo desarrollado y obviamente estos atributos son valorados para el cuerpo masculino. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué espera la sociedad del cuerpo de una mujer? Y veníamos recién estilizado, sin grasa, muscularmente armónico, poco desarrollado, que son normalmente los cuerpos que
se necesitan para los deportes aceptados por la mujer. Todo Sí. esto socialmente, ¿no? Claro, es decir, que la mujer sea un hombre. Exacto. Y esta diferencia anatómica y muscular no quiere decir que las mujeres no sean aptas para ciertas prácticas o disciplinas deportivas, sino que incluso muchas veces pueden alcanzar el mismo nivel de juego que un hombre. Claro, porque sabes que cuando yo llevaba a chicas a jugar al fútbol, lo primero que te decían que con esos pechos que tenía esa chica no podía jugar al fútbol. Y eran eximias jugadores igual, no, pero tienen los pechos muy grandes. Y bueno, pero se le protegía con un sostén para que no Sí. golpee la pelota y listo. O en la clínica deportiva que tuvimos acá hace poquito en San José, me acuerdo que estaba el doctor Félix, y él mencionaba el tema de las lesiones en la rodilla. Y decía que las mujeres se daba más por el tipo de las caderas que teníamos, ¿no? Pero él decía, esto se puede evitar trabajando, haciendo trabajo de fuerza justamente en las rodillas. La rodilla. Entonces, esto se trata de entrenar, ¿no? De ciertas estructuras o la fuerza nuestra, de nuestros cuerpos para ciertos ejercicios que podemos nivelar a la fuerza de un hombre. Vamos con la Filmina 11. Perspectiva de género, mirá qué Bien, tema. bueno. Y bueno, adentrándonos un poco de todo esto, ¿qué es la perspectiva de género y que hoy mucho se escucha, ¿no? Y esta mirada que tenemos que reconocer que a los hombres, los niños, a las mujeres y niñas se nos adjudican distintos roles, distintas responsabilidades diferenciadas en distintos contextos, ¿no? Sociales, culturales, económicos y políticos. Implica poner en evidencia esta desigualdad, esta brecha que existe, estas relaciones de poder que se establecen en función del género masculino sobre el femenino, o como dijimos, todo en la comunidad LGTBIQ+, ¿sí? Y tenemos que saber entre esas cuestiones de desigualdades que siempre hay, las más comunes son este acceso, el reparto y el tipo de trabajo, ¿no? El reparto desigual de tareas familiares, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de que las mujeres siempre están en sus casas, o normalmente, antiguamente se establecía así, ¿no? Que solo servían para las tareas domésticas, el cuidado de los niños, la crianza, y hoy eso tiene que ser corresponsable, ¿no? Entre las dos partes. Acceso y libertad para formar parte o formar una familia, desigualdad de representación y acceso al ámbito público. Y acá me refiero a todos los ámbitos, la política, en las empresas, en la salud, la ciencia y lo que nos interesa a nosotros, el deporte. Y porque es importante tener esta perspectiva, es decir, esta mirada de que existen desigualdades en base al sexo y el género, porque esto nos va a permitir construir un deporte más igualitario, justo, sin discriminación, sin violencias, sin barreras ni obstáculos para el acceso, y así poder garantizar de esta manera un verdadero derecho al deporte para todos y todas. Después siguiendo con lo que es la perspectiva de género, justamente Sí. tomamos la ley Micaela. Sí, seguramente, bueno, la mayoría debe haber escuchado la ley Micaela, ¿no? Micaela García, ella estudiaba en la ciudad de Gualeguay, estudiaba educación física, era militante del movimiento Evita, y miren ahí la remera, ¿no? Velaba, luchaba por ni una menos. Y bueno, lamentablemente un día se cruzó con Sebastián Warner, quien ya tenía 2 condenas por abuso, y estaba en libertad. Y bueno, a los días él la secuestra y la encuentran, la violó y la mató. Con todo este movimiento hubo muchos movimientos sociales y también tuvo mucho que ver en parte su familia. Se sancionó esta ley, que se llama Ley Micaela, que lleva su nombre, una ley nacional número 27499, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todo el personal que se desempeña en los 3 poderes del Estado Nacional. Entre Ríos adhiere a esta ley a través de la Ley Provincial 10.768 y establece esta misma capacitación obligatoria, pero para personal de los 3 poderes del Estado provincial. La mayoría de los municipios en Entre Ríos también ha adherido a través de la ordenanza, ¿sí? De distintas ordenanzas, y también establece la misma capacitación obligatoria, pero para el personal que desempeñe en los 3 poderes del, digamos, ejecutivo, municipal, el legislativo, que serían los consejos, y los tribunales de faltas, los juzgados de faltas de cada municipio. Esto, como todo cambio, vuelvo a lo mismo, es un cambio social,
va muy progresivamente. Sí, está la Es ley, difícil, sí, sí, está la ley en la teoría. exactamente. Llevarla a la práctica cuesta. Cuesta un montón. De hecho, cada ley tiene, tanto la nacional como provincial, tiene organismos de contralor y de fiscalización, Ujú. pero también está tan reciente creado todo que tampoco hay un control estricto en todo el territorio de la nación. Pero bueno, creo que es un cambio que se va dando paulatinamente. Y en lo que respecta al deporte, tenemos una ley provincial, la 10882, que establece esta misma capacitación obligatoria, pero a todas las autoridades y personal que se desempeñan en las entidades deportivas de la provincia. Y entidades deportivas se refiere a todas las instituciones con personería jurídica que tenga por objeto el desarrollo de actividades deportivas amateur o profesionales en todas las disciplinas y modalidades. Esto es reciente, por ejemplo, acá en San José recién se presentó un proyecto de ordenanza para que se adhieran a esta ley provincial y exigirles a los clubes esta Que se capacitación capacite. obligatoria Sí, sí, que se a capacite. todo el personal. Sí, sí. Que en realidad, bueno, volviéndolo y para que lo tengan en cuenta en cada lugar donde ustedes están, si tienen el área de mujeres, género y diversidad, que hay un montón ahora en los municipios de Entre Ríos, nosotros vamos a ser de organismos fiscalizadores, pero el municipio no está obligado a garantizarle a los clubes, sino que los clubes van a tener que contratar su propio equipo capacitador para cumplir con ello. Perfecto. Y la ley provincial, la 10899, que crea este programa de equidad de géneros en los ámbitos deportivos, y esto es generar acciones, actividades concretas que conlleven a la equidad de género en los espacios deportivos, a través de medidas que garanticen la igualdad, en el acceso y promuevan la práctica del deporte. Y esto a través del Ministerio de Desarrollo Social, que es la autoridad de aplicación, se están entregando de a poco incentivos que son aportes no reintegrables a los clubes para que pongan en práctica este programa en base a la capacitación de ley Micaela. Perfecto, vamos a seguir, tranquila, vamos a ver cómo estamos hoy con respecto a la participación de las mujeres en el deporte. Recordemos que en su momento yo hice un reconto de lo que le costó a la mujer poder competir, pero no solamente competir, sino que poder ser dirigente, y la competencia estaba vedada a los deportes que eran para mujeres. ¿Cuáles eran los deportes para mujeres? Podía jugar al hockey, podía jugar al básquet, podía jugar al tenis, podía hacer danza, pero no podía jugar a los deportes. ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien, como vos dijiste, hubo un gran avance de las mujeres en todas las disciplinas deportivas, pero algunas todavía siguen consideradas de mujer y otras de varón. Por ejemplo, la gimnasia artística ha tenido grandes avances, pero sigue siendo igualmente una disciplina muy femenina, ¿no? Y hay otras también. Ahora, pregunto, ¿qué rol ocupan las mujeres en el club? Ajá, qué buena pregunta. Y bueno, primero que hay pocas mujeres en los clubes. La realidad es que la cuestión sería de que la mujer tendría que ocupar puestos más altos a nivel dirigente. El tema es que hoy por hoy, principalmente en el fútbol y en el rugby, y que también en el básquet, que son los deportes más importantes que quizás haya en la provincia, hay muy pocas mujeres en el mando. Sí hay mujeres participando en el deporte, pero no son muchas las que ocupan lugares de representación alto en la toma de decisiones. Y es lo que me preguntas a mí. Hoy leía que en la comisión directiva de Boca, de 30 personas hay una sola mujer. No, bueno. En Vélez, no te de vayas, 28. no te vayas tan lejos. En la Liga Departamental de Fútbol de Colón, los 16 presidentes de los clubes, hay una sola mujer. De los neutrales, que son 5, hay una sola mujer. Es decir, que bueno, tenemos que mirar hacia adentro, y por eso enfoco en la liga, de la cual que soy presidente. Por ahí los departamentos, sí, de fútbol femenino están integrados todos por mujeres, pero la realidad es que en AFA de 43 representantes hay una sola mujer. Tal cual, tal cual. Y este rol, ¿no?, que siempre le dimos, son las que sostienen la olla en los clubes, las que hacen las tortas fritas, sí, calientan el agua. Sí. Y así, ¿no? Son las madres, digamos, de tantos niños y niñas que acuden al club, y que el club hoy social y deportivo es una salida, y lo tenemos que decir, de los chicos de la calle, que no estén en la calle.
y ahí son las madres más que nada las quienes sostienen, ¿no? Sí. El día a día. Los salarios, como decís, las brechas son abismales. Exacto. Abismales. Cobran igual que los hombres. No, Tienen contrato. Claro. Y ahora en Argentina las mujeres tienen contratos, son muy bajos, pero tienen contratos equiparables a los hombres, no, imposible. Es decir, comparar, por ejemplo, lo que gana Messi con Rapinoe, que sería el mejor jugador del mundo, y Messi sería el mejor jugador del mundo, compararlo es imposible. Es decir, ni mueve ni la aguja. Bueno, eso es algo que me parece que ahí es la brecha, y la brecha es mal, Sí, sí. Y además que hace poquito, digamos, se profesionalizó el fútbol, ¿no? También. Es algo progresivo. Hay mundial de fútbol de mujeres a partir del año 1991 recién. Mundial de rugby a partir de 1991, mundial de vóley a partir del 52 y mundial de básquetbol a partir del 53. Si por ejemplo tomamos en cuenta el vóley, quizás la diferencia es importante, pero no es tan grande. En el fútbol sí se nota la gran diferencia. Bien. Bueno, y esto, ¿no? Volvemos a las políticas institucionales que son tan importantes en nuestros clubes, ¿no? Para acompañar las distintas etapas de crecimiento y que las bases son la importancia, ¿no? Porque desde ahí salen todo, el semillero, ¿no? El semillero. Tal cual. Bueno, que como club, digo, y hoy que estamos acá, que somos dirigentes, bueno, creo que tenemos que pensarnos, ¿cuál es el club que queremos? ¿Cuál es nuestro rol en el club? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos cambiar? Y vamos a algo que hoy hablábamos antes de empezar, ¿son iguales los premios en las competencias? Y a veces es difícil porque justamente el fútbol masculino lleva muchísima gente a la cancha y el fútbol femenino le cuesta llevar público a la cancha, y son más las participantes de fútbol masculino que pagan la inscripción que los que pagan. Por ahí, el tema es cuando no se entrega dinero, el trofeo es más o menos igual. El tema es cuando la repartijas en dinero, ahí la proporción es siempre mayor hacia el masculino. Claro. Y el tema de los costos también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, los costos de los campeonatos masculinos exigen mucha policía, un pago más alto al arancel de árbitros, y bueno, sí, es un tema que se discutió mucho. Cuestiones para pensar en los clubes y las diferentes ligas, ¿no? Bueno, entonces, viendo todas estas desigualdades, ¿por qué decimos que las perspectivas de género y la diversidad, bueno, va a ser un instrumento que tenemos que incorporar todos para poder, digamos, ver cómo revertimos estas inequidades? Vamos al tema de poder y deporte. Hoy que ya veníamos hablando, ¿no? ¿Quiénes toman las decisiones en tu institución deportiva? ¿Cómo está conformado el padrón? En todos los espacios deportivos la mayoría de quienes toman decisiones son varones. ¿Cuál te parece que es el motivo? ¿Las personas que toman las decisiones representan a todas y todos las y los deportistas? ¿Las mujeres y otras identidades son representadas y visibilizadas en tu institución deportiva? Y bueno, esos son temas que seguramente cada dirigente, que tenemos más de 60 conectados, se lo están preguntando hoy por hoy. Que el análisis se hace en la casa, adentro, porque bueno, son preguntas que no tienen una sola respuesta y que son muy subjetivas, pero yo desde mi conocimiento la mayoría de las tomas de decisiones son puestas por los varones, y son generalmente los que toman las decisiones y que los que ejercen el poder en este mundo de el fútbol, por ejemplo. Bien. Sí, yo creo que en todo está así, ¿no? No solo en el mundo deportivo, sino en general. Bueno, justamente la Ley Nacional de Deporte, la 27022, viene a hablar de esto y exige a las listas de la comisión directiva de las asociaciones civiles deportivas tener mínimo un 20% de mujeres y de personas jóvenes. Esto no se cumple, ¿eh? Esto está, pero no se cumple. Igual de interpretación ambigua, ¿no? Porque dice en conjunto. O sea que puedo designar, no sé, de 10, puedo designar más varones y una sola mujer, por decirte, ¿no? Sí. Pero bueno, jóvenes. La ley provincial de paridad de género es mucho más amplia y sujeta al 50%. Sí, pero justamente para las asociaciones civiles, y esto involucra a los clubes, no es, digamos, exigible, no es obligatorio. Vos sabés que igualmente en Buenos Aires la Inspección General de Justicia pidió de que sea el 50% y hasta lo exigió.
y muy poquitos le dieron. Sí, y leí que todavía hay muchos fallos que se quejaron, Sí, hay pedidos de inconstitucionalidad claro. y está en la Corte por Está en la resolver. Corte por resolver. Ujú. Pero bueno, esta es una cuestión que tiene que ver que en el deporte la ley nacional que nos ampara es la vieja ley 2665 modificada por 27022, que es una ley que está bastante ambigua porque es la que rige ahora porque nadie la ha cambiado, pero el decreto de Macri, la 92/2019, renovó esta ley sin cambiarle esto, y después hubo una derogación. Esta es la Ley Nacional del Deporte. Es el 20% para las mujeres, que algunas ligas lo han tomado, otras no, pero bueno, quién es el que legisla sobre el deporte en nuestra provincia? El que legisla es claramente la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. ¿Por qué? Porque es la que regula las asociaciones civiles. Bien. Siguiendo con este tema, vamos a la violencia de género. Sí. Sí. Quiero adentrarme en esto porque algo de público conocimiento que está pasando no solo en nuestro país, sino a nivel internacional incluso. Vamos a ver la Ley Nacional 26485, que es la de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, y define a la violencia de género contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado por sus agentes. Esta es la definición que da la ley de violencia de género, tomada también de instrumentos, convenios internacionales que se han celebrado entre distintos países, ¿sí? Y existen distintos tipos, que son las formas de manifestarse, la psicológica, la física, la sexual, entre otras, para no seguirnos desplayando mucho. Modalidades, que son los ámbitos donde se producen, que esto puede ser obstetra, laboral, institucional, que son las que nosotros podemos ejercer desde nuestro lugar como instituciones, como asociaciones civiles, ¿no? Entre otras. En Argentina, la Asociación de Fútbol Argentino y los clubes son asociaciones civiles, como veníamos diciendo. No es su función el lucro, sino que tienen un objetivo por cumplir, que es el bien común, ¿sí? Y lo que ocurre dentro y afuera del club no es otro tema, como en medios nacionales algunos dirigentes han dicho, ¿no? Incluso ese otro tema, y volvemos acá a la violencia de género, ese otro tema es que en Argentina cada 28 horas hay un femicidio, ¿sí? Ese es el otro tema que hay en nuestra sociedad. Entonces, parte de la función de los clubes es ocuparse también de lo que ocurre fuera de la cancha, y más cuando hay personas, miembros de esos clubes involucrados. Entonces yo creo que hay que adoptar medidas claras, ¿no? Para prevenir y abordar estos casos de violencia a niñas, mujeres y otras identidades. Y creo que es urgente, necesario construir protocolos de violencia de género que extiendan su ámbito, como decimos, de aplicación más allá de lo que pasa en el club, cuando los involucrados son miembros de nuestras instituciones. Y hay que tener procedimientos precisos en acciones concretas, ¿sí? Siempre tienen que contener los canales de posibles denuncias, es decir, dónde se puede dirigir las personas a denunciar, los tipos de sanciones que lo podemos hacer hacia nuestras instituciones, ¿sí? La definición de los espacios seguros y libres de violencia. Y es fundamental no demorar la respuesta institucional, porque ya sabemos cuál es la respuesta de la justicia, que demora un montón. Pero creo que como este fin común a los que estamos destinados, tenemos que dar respuestas. Como bien dije, este proceso es muy paulatino de cambio social, y la violencia de género la vamos a combatir cuando todas y todos nos involucremos desde el lugar que nos compete. Bueno, en este tramo final, donde ahí está, muchas gracias, doctora Vanessa Fournier, digo algunas conclusiones, ¿no? El concepto social del cuerpo de la mujer ha sido variable durante el tiempo. Las diferencias orgánicas no justifican para nada la inferioridad. La marginación de la mujer hizo que se incorpore muy lentamente a la práctica del deporte. Los mitos y estereotipos son usos que son innatos, son usos ya que vienen
desde nuestra formación. La concepción de lo que es estético y femenino se tiene en cuenta para todos los deportes. Los hombres se alejan de los deportes femeninos. Se hace necesaria la llegada de modelos, mira lo que voy a decir, estas son conclusiones mías, ¿no? Se hace necesaria la llegada de modelos femeninos a ciertos deportes para que los demás los tomen como propios. Esto sirve como aliciente. La escuela y los clubes son fundamentales para salir y superar los estereotipos. Y el último mensaje que les voy a dar yo tiene que ver que falta mucho camino por recorrer si queremos perseguir una igualdad o una equidad, en este caso de género. Bueno, finalizamos por el día de hoy y quedamos abiertos. Aprovechen a la doctora si quieren hacerle alguna pregunta. A ver si podemos habilitar, sacar ya lo que es, ahora sí. Yo quería comentar algo, Fernando. Sí, Emiliano, te escuchamos. Bueno, en primer lugar agradecerles obviamente a la doctora, tanto a la doctora como a vos y a la Federación Entrerriana por este curso y por sobre todas las cosas por haber, no sé si anexado o este módulo. No tengo preguntas para hacer, pero sí me quedé con ganas de por ahí ir haciendo algunos comentarios y obviamente no quería interrumpir. En primer lugar, bueno, opino como vos, Fernando, lo que decías recién, que hay que llevarlo a la práctica, hay que profundizar, pero estoy convencido que en un porcentaje muy alto depende muchísimo, por sobre todas las cosas, de nosotros, de los varones, ¿no? Somos quienes tenemos que cambiar la cabecita y importante. Creo que lo de la FIFA es retrógrado, que va a tener que actualizarse, tanto, bueno, y por ende los AFA y todos. Ya lo hablamos esto, Fernando, en alguna otra reunión. Para mí el DNI debería ser suficiente, no es necesario, no podemos andar nosotros revisando a los jugadores, porque no lo hacemos con los varones tampoco. Al revés, si viene Pedro Rodríguez, nosotros no vamos a andar revisando a ver qué sexo tiene Pedro Rodríguez. No lo mismo debería ocurrir con las mujeres. Agregar también de que más allá de Mara Gómez, que nombraba que es una jugadora que está jugando a nivel profesional, nosotros en la Liga Departamental de Gualeguaychú hace muchos años que tenemos una o dos chicas trans jugando, y hace un par de años también tenemos un chico trans que juega en Unión del Suburbio. También debo agregar que por primera vez en la historia de la liga, la comisión directiva actual tiene 4 mujeres, incluida la vicepresidenta, que también obviamente trabaja con el fútbol femenino, pero digo, no alcanza, todavía falta mucho, pero yo creo que de a poquito vamos modificando. En cuanto a lo que decía la doctora, el cuerpo, la sexualidad y demás, el caso de la chica de Gualeguaychú, que también nos toca de cerca, no solo pasa con ellos, sino pasa con un montón de situaciones, ¿no? Cuando le gritan puto a un chico, cuando la mandan a las chicas a lavar los platos, o sea, hay muchísimas situaciones, y es acá donde nosotros tenemos que trabajar con la capacitación, no solo de los dirigentes. En el caso de la Liga Departamental de Gualeguaychú ya hizo la capacitación en Ley Micaela, y con la colaboración del municipio de Gualeguaychú se está haciendo en los diferentes clubes. Creo que hay que ahondar mucho ahí. Pero es fundamental la capacitación, es fundamental que los árbitros sepan cuándo, para eso hay que capacitarlos, ¿no? Sepan cuándo hay que parar un partido, sepan cuándo hay que poner a la planilla de juego lo que está pasando, para que el Tribunal de Disciplina pueda actuar en consecuencia. O sea que es sumamente importante poder seguir capacitándolos. En cuanto al cuerpo, obviamente que tenemos los estereotipos que nos marcan el patriarcado hace muchísimos años. Eso es algo que decía la doctora, que es muy frecuente que le digan a una chica que practica un deporte: te estás masculinizando. Hay que ver cuáles son realmente, qué es masculinizarse y qué es tener un cuerpo de hombre y qué es un cuerpo de mujer. Es una discusión que lleva muchísimo tiempo, pero creo que el hecho es poder plantearlo, contarlo, discutirlo. Y por el otro lado, también comentar de que, como decía Fernando, la diferencia salarial sigue siendo amplia, los premios y un montón de situaciones más, pero recién se están acordando y
están logrando nivelar los sueldos de los trabajadores. Antes cobraban diferentes los hombres y las mujeres, hay lugares en el mundo donde siguen cobrando diferente, y bueno, yo creo que más allá de que hay un cambio, nos falta muchísimo. Hay una selección que hace poquito, no quiero mentir, pero me parece que fue la de España, que acordaron que tanto hombres y mujeres van a cobrar igual. Fueron los hombres los que pararon la actividad para que ello se llevara a cabo. Nada, quería aportar eso y nuevamente agradecer a ustedes dos y a la Federación Entrerriana por la posibilidad. Gracias a vos, Emiliano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí en el chat, nombrado. Y alguien levantó la mano. A ver quién levanta la mano. Fernando, Sí. buenas noches. Me entrometo un poco ahí por lo que dijo Emiliano con respecto a la parte arbitral, la que me compete. Ya el reglamento lo estipula con el tema de los insultos, no importa si es tanto una mujer o un hombre. El árbitro, si escucha que un jugador insulta a otro, sea tanto en el ámbito femenino como en el masculino, tiene que actuar por el reglamento. Así que más con las capacitaciones que estamos haciendo, creo que se va a llegar a un buen puerto. Y en el caso de la chica esta, la jugadora de voleibol Chu, yo hablé con el árbitro y él me dijo que en ningún momento escuchó que otra jugadora la haya agredido verbalmente. Así que por ahí era para aclarar ese tema, nomás que hoy había escuchado otras veces que se tocó ese tema. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Hola. Sí. Buenas noches. La verdad que un gusto. Nahuel Albornoz de Basavilbaso les hablo. Un gusto poder charlar estos temas. Me parece que suman muchísimo para todas las instituciones. Para contarles nomás que el Club Atlético Basavilbaso, que está cumpliendo 100 años este año, en la comisión de 20 integrantes, 8 son mujeres. Y no es una cuestión de, no es una cuestión de entraron donde se podía, sino que al haber pocas mujeres por ahí que se involucran, no porque no quieran, porque por ahí los espacios lo ocupaban los hombres antes, pudimos conseguir 8 mujeres de los 20 lugares, estaría buenísimo el 50 y 50, y secretaria, ya el club tenía una secretaria, que hoy es la secretaria, Esther Dubín es la secretaria de la Liga Regional, pero tenemos 8 mujeres. Y está buenísimo lo que decía de los lugares que ocupan en las instituciones, que por lo general son para hacer las tortas fritas, para hacer las tareas domésticas, vamos a ponerle. La idea tiene que ser otra. A veces es tanto el patriarcado en la sociedad que la mujer sola se instala en esos lugares. A veces inclusive es difícil decirle, tenés otro lugar. Hay otros lugares donde vos te podés desarrollar también igual que un hombre, y los hombres también tratamos de esquivarle a esas actividades que hacen las mujeres. Pero de igual forma creo que va creciendo la sociedad, que esta lucha y las tantas mujeres como Micaela que quedaron a lo mejor en una bandera sin querer serlo, me parece que le va dando a la sociedad cierta evolución y la mujer va ocupando, y ojalá más temprano que tarde se pueda dar en los lugares que se merecen, nada más. Pero esto que está haciendo la federación ayuda muchísimo en un lugar como el fútbol, que es netamente machista. Y para lo último, para redondear, le está yendo muy bien a las mujeres organizando torneos, económicamente son muy rentables, así que no está mal incorporarlo a los clubes
urgente. Gracias, nada más, muchas gracias. No, gracias a vos. Y a ver, Esteban. A ver, ¿quién tiene una pregunta? ¿Que está levantando la manita? ¿Te escuchamos? Sí, buenas noches, ¿cómo te va? Le voy a hacer una consultita porque prestaba atención ahí la parte donde decía que había de repente poca legislación de todo esto en la parte deportiva. ¿No será una de las grandes complicaciones que el ímpetu que lleva el cambio, hoy hay poca gente que se anima a levantar la mano y a conversar de este tipo de temas sin ser acusado, ¿no es cierto? Porque yo digo algo en este momento que por ahí no coordina con el movimiento femenino o feminista o como se llame, y automáticamente lo ponen en el cartel de patriarcado, ¿no es cierto? Cuando en realidad no es así. Las cuestiones hay que conversarlas y hay que tratar de, para sacar algo bueno, hay que discutir con todas las puntas, ¿no es cierto?, del cuadrado, porque si no es como que hay una parte que no es escuchada. Y creo que uno de los temas que hay en la legislación, ¿no es cierto?, de este tipo de casos, es ese. Nadie, o sea, todo el mundo quiere decir lo correcto, ¿sí? Y cuando todo el mundo quiere decir lo correcto, no sé si vamos a sacar todo lo bueno como para poder legislar. A mí me parece que la falta de legislación viene por ese lado. No sé qué dice la doctora. Sí, no, tal cual. Yo creo que en realidad hay feminismos muy extremos. A mí no me gusta confrontar, sí, defender mi postura, pero coincido con vos en que se deben escuchar todas las partes. Ahora, como dijo varios compañeros, ¿está nuestra responsabilidad los hombres de cambiar esto? Sí, yo creo que sí, totalmente, porque están posicionados desde otro lado, ¿no? Con ciertos privilegios, como dijo. Y me parece muy destacable también esto del último compañero que habló, Nahuel, que las mujeres creamos que somos capaces de ocupar otros espacios. Porque esto también tiene que ver con la construcción social, ¿no? De saber que estamos reservadas para ciertos ámbitos y que creemos que no tenemos la capacidad. Y es solamente de intentar, de creernos capaces de que sí podemos ocupar esos espacios. Y hoy pasa también, sacándolo del ámbito deportivo, en muchos oficios, ¿no? Que hay muchas mujeres que se están animando a insertarse en otros oficios, ¿no? Y acá pasa, perdón, hablo del municipio porque es el lugar donde trabajo todos los días, pero en la Escuela Municipal de Oficio hay muchas mujeres que se están animando a aprender otras cosas, a electricidad, a carpintería. Entonces, creo que es un paso muy paulatino. Ahora, lo que creo en la legislación, sí, y vuelvo a lo mismo, es que la AFA tiene que sentarse a ver estas cuestiones. Tiene que empezar a exigir en los convenios colectivos y demás las perspectivas de género. Tiene que sentarse, acordar y debatir. Digo, hay áreas, muchos clubes, de los grandes más que nada, que tienen áreas de equidad de género. Sé que en Gualeguaychú, el Club Juventud, por ejemplo, tiene recientemente creada esa área de género. Por más que no tomen las decisiones, como decía recién el doctor, pero que se visibilice. Y de a poco las mujeres creerse que pueden, que tienen la capacidad y llegar a esos lugares de toma de decisiones. Pero nosotros los varones, que tenemos esos privilegios de estar ahí, también hacerle lugar a esas compañeras, hacerle ese lugar a esas compañeras, porque también se lo merecen. Y si las mujeres no estamos en esos lugares de decisiones, creo que no vamos a poder cambiar las cosas, porque qué más que nuestra propia voz. Yo hablaba con muchas chicas de los clubes de acá de fútbol y siempre dicen lo mismo, me dan los peores horarios para entrenar. Primero se organizan todos los campeonatos de la primera y demás, y la cancha que queda es para mujeres. Entonces, empecemos a darle esos lugares. A mí me pasaba cuando jugaba al vóley también, teníamos los peores horarios para jugar, ¿no? Y, por ejemplo, el Club Social Deportivo San José en el vóley en un momento empezó a competir a nivel nacional, jugaba la Liga Nacional. Y el básquet jugaba solo en la Liga Provincial. ¿Y por qué no le daban esos horarios donde las chicas terminaban sus trabajos y podían ir a entrenar ese horario? No, ¿por qué el básquet masculino se seguía haciendo, propio como ese horario?
cuando las chicas estaban jugando otra liga superior. Entonces, creo que sí, que hace falta eso. Pero además de este cambio de legislación y demás, creo que hoy la AFA se tiene que sentar y negociar esto de la perspectiva de género en todos los ámbitos del deporte. Esteban, te completo porque sea lo que ibas, porque te conozco. El tema es un tema bastante espinoso, que es el tema de los trans, es decir, es el tema de la discriminación, en este caso, negativa. ¿Por qué? Porque cuando una mujer integra un grupo de hombres, hablamos de discriminación positiva. Ahora, cuando un varón va a un grupo de mujeres, ya la discriminación deja de ser positiva. Y el gran tema es el siguiente, esa persona adquiere el rótulo de trans y entonces el género puede jugar con las mujeres. Y ahí es donde están surgiendo los problemas. Esos son los problemas mayores hoy. No hay una reglamentación clara porque nadie se anima a poner el cascabel. No está fácil. Yo sé que lo tiene Gualeguaychú, lo explicó, ustedes lo tienen en el fútbol. El tema es cuando la diferencia. A ver, el tema es el siguiente. Cuando el hecho ocurrió por una formalidad de la vida, porque esa persona no lo hizo con el uso de sacar una ventaja deportiva, pero ¿cuál es el tema? Por ejemplo, encontramos en Estados Unidos un hecho muy común de una nadadora que cuando era varón competía y salía 80, y que ahora que es mujer compite y saca media pileta. Entonces está difícil legislarlo, ¿eh? Está muy difícil. A eso ibas vos, a eso apuntabas. No tenemos respuesta todavía para eso. No tenemos respuesta. Claro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero bueno, lo que pasa es que tiene que abrirse ese momento de debate para que estas cosas se puedan esclarecer. Está bien. Porque de repente, yo, Fernando, vos me conocés hace mucho que estoy en el fútbol femenino, soy muy partidario de que la mujer tenga su espacio y tiene que hacer precisamente lo que ella quiere, o cada persona tiene que hacer lo que siente necesario hacer, ¿sí? Cada persona tiene que luchar por su felicidad. Ahora, cuando hablamos de fútbol, y hablamos de fútbol colectivo, y hablamos de fútbol de mujeres, si yo de repente, al no haber una legislación clara, o no haber una contención, de repente pongo 11 trans a jugar al fútbol femenino, donde voy a generar una diferencia enorme en lo deportivo. No estamos hablando ni de discriminación ni nada. Creo que es una diferencia importante en el tema del deporte. Yo por ahí en este tipo de temas voy siempre hablando de lo deportivo, no del resto de las situaciones donde por ahí a mí, sinceramente, en lo político a mí mucho no me van a hacer entrar porque no soy partidario de eso, no soy partidario de banderas políticas, sí soy partidario del deporte, sí soy partidario de que la mujer tiene que tener su espacio en todo el camino del deporte, en el club como institución, en el club como deporte, en el club como momento de contención, porque si nosotros miramos en todo el camino de lo que es los clubes, o sea, en todas las etapas de los clubes hubo mujeres. No sé si no han llegado a una, como quien diría, una presidencia, por una cuestión de que no se metieron, porque, no sé, yo tengo una mente, como quien diría, bastante retrógrada a veces, porque hay cosas que no las entiendo. Sin embargo, yo votaría una mujer sin ningún tipo de dudas para presidenta de un club, acompañaría a una mujer en una trayectoria de un club, no tendría ningún tipo de inconveniente, o sea, no genera una diferencia en eso. Sí, en el tema deportivo, cuando vos vas a ese tipo de cosas, y bueno, hay que marcar una línea, es necesario marcar una línea. Pero hay un debate que hay que dar, Esteban. Perdón. Sí, perdón. Sí, Emiliano. Perdón. La mujer no llega porque está en condiciones diferentes a las nuestras. Hay que terminar de entender esto. Si no entendimos esto, no entendimos nada de la charla. Las mujeres están en otra situación porque se tienen que quedar a la casa, cuidar a los hijos, porque tienen que encargarse de la limpieza de la casa y un montón de cosas más. Es hora de que como hombres, como dije hoy, por eso dije que el cambio depende más de nosotros que de las mujeres, nos demos cuenta que están en inferioridad de condiciones, que por eso no acceden,
Por eso no acceden a cargos en la justicia, por eso no acceden a cargos en los clubes, por eso no acceden a cargos en montones de situaciones. Por eso los porcentajes a nivel nacional son más bajos. Más allá de eso, aprovecho el comentario para también decir que yo no creo que haya chicas trans que se hagan chicas trans para jugar a un deporte y sacar ventaja deportiva. Las chicas trans son chicas trans precisamente por esto que explicó la doctora en la charla. Me parece que volvemos a no prestar atención a determinados temas que son muy importantes. Nadie elige ser trans para jugar un deporte u otro. Son trans porque es el género que ellos, o de alguna manera, cómo se autoperciben. Después, por supuesto que hay diferencias, para eso habrá que trabajar en el tema de la hormonización y en los porcentajes o niveles de hormonas, en el caso de las chicas trans, de la testosterona, pero también hay muchísimas varones que dejan o inhiben hormonas para poder jugar en deporte femenino cuando son chicos trans. Nosotros tenemos un caso de chico trans en Gualeguaychú. Me parece importante entender eso. Si no entendemos eso, realmente creo que estamos complicados. No estamos dando el paso que tenemos que dar como hombres para poder generar un cambio y darle a las mujeres las diferentes posibilidades. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Fernando. Sí, por otra parte, o sea, lo primero que hay que prestar atención que si nosotros mismos estamos diciendo depende de nosotros, a eso se refiere en un patriarcado, porque no depende de nosotros. No, depende de nosotros dejar entrar. No, depende de nosotros dejar entrar. Sí, yo no le voy a prohibir entrar a nadie. No, pero tenemos que llamar, tenemos que convocar. Yo opino, es mi opinión, que si uno las cosas las hace por decreto o por obligación, no está facilitando nada. Las cosas tienen que seguir su camino, o sea, no tiene nada que ver que, ¿no es cierto? Me parece que tenés que yo hacer agarro y digo, capacitación en ley Micaela urgente. Claro. Pero debería habilitar el diálogo, que es lo mejor que puede haber, es el diálogo, ¿no es cierto? Pero no, pero es que si estamos dialogando. Nosotros hacemos un paréntesis. Y no dejamos emitir una opinión simplemente porque no es la misma que el otro. Yo estaba intentando decir, Fernando, que nosotros tenemos que abrir la capacidad de diálogo. Hay que tratar de hablar. No, pero es que estamos hablando. Sí. Estamos hablando. Sí, Fernando. Sí, zurdo. Había levantado la mano, Steven. A ver. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mira, estamos hablando de participar de ley. Si tengo que aprender algo, te digo a vos, busco a alguien que me asesore, un profesional, como a la chica también, que te acompaña. Buenas noches. Yo ahora para la próxima reunión voy a ver si encuentro una foto de los Pinchas. Los Pinchas eran un equipo que cuando antes no había divisiones inferiores, acá en Colón estoy hablando de hace... década del 70. 47 años atrás. Yo participaba en los Pinchas, para decirle, era un equipo que le ganamos la final a Torito de Chiclana. O sea, ganábamos todo por acá a la vuelta. Teníamos un buen equipo, se habían dado. Y después, bueno, siguió participando en el pintar ese equipo. Y para nosotros jugaba la chica de Sosa, la hermana de Héctor Sosa, que jugó en Campito. Jugada de 6, entonces jugada de 6, la tengo. Y jugaba y nunca nos dijeron nada. Nunca nos dijeron nada. Nunca. Es más, en el año 80, me acuerdo 80, 81, 82, cuando había salido campeón Defensores, que estaba Aquino, de técnico, que en la cancha de Defensores estaban arreglando, en ese tiempo se practicaba en la canchita de la iglesia, frente de la liga. Ahí jugaban las chicas al fútbol, había campeonato de fútbol. Se esperaba que se vayan para que practique Defensores, le habían prestado. Y en ese tiempo había una de las mejores jugadoras, la Peca, no me acuerdo cómo el apellido. Y para no entrar en muchos detalles si era o no era así, es una hermosa familia como la gurisa de Héctor Sosa, que siempre la veo y la saludo.
Y la Peca era volante, la otra jugaba de 6, ruda, pero acá siempre hubo fútbol. Puedo hablar del año 75, cuando practicábamos rugby en el parque, que vino Tilcara de Paraná, y vino con un equipo de chica, porque ellos no sabían si venía, no, creo que vino la séptima, la octava, no me acuerdo. Pero vinieron y jugaron con la gurisa acá de Biguá Rugby Club. En el año 76, 77, 75, por ahí, que no sé cómo es el nombre, pero le iba a decir la Cotorra Torres, que tenía una ciambreta, modelo 66. En la Unión enseñaba básquet. En ese tiempo se tiraba, en vez de tirar por arriba, se lanzaba de abajo. No sé cómo le llamaban, la americana, qué sé yo cómo le llamaban. Y practicaban básquet. Y la mejor jugadora era la Marita, la chica que es hija del Quelo Espinosa, fallecido. O sea, yo siempre vi mujeres en el deporte. Lo que pasa que ahora a veces, a ver cómo puedo decir sin entrar en cómo era, ni ponerme del lado de uno ni de otro, pero siempre hubo oportunidades para jugar, para participar las mujeres. Siempre. Yo creo que a veces, insistiendo y sacando, es cuando más se divide. Entonces vos convencés a la gente que me parece, a mí no digo, capaz digo mal convencer, sino decirle, no, mirá que si no juega, vos sos tal cosa, tenés que vayan y participen, los clubes están abiertos. Acá en Defensores, digo acá Defensores, porque estoy a 2 cuadras y participo en el básquet, en el boxeo, ya hace muchos años, como cuando estábamos en Sauce, ahora no vinimos. En los chicos que están empezando de 8, 9, 10, 11, 12 años, y debe haber más o menos unos 14, 15 nenes. Y lo duplican las nenas. En el amateurismo, que ya cuando se empiezan a calzar los guantes empiezan a hacer, también están duplicando las mujeres a los varones. Hay 4 participando, donde se va a Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná, Santa Fe, Buenos Aires se lo lleva, y hay 7 chicas participando. O sea, yo para mí siempre participaron. Pero por supuesto que a veces, como decía la doctora, si estaba jugando Machona, yo me acuerdo que le gritaban a la de Sosa, pero no le entraban ni las balas, pero te levantaban, te colgaban el tejido. O sea, pero participaron siempre, y a mí me gusta cuando participan. No me gustan, que no me gustan, y soy bastante caliente a veces en la cancha, pero no soy nunca de gritar a un árbitro, ni nunca le grité a un jugador de afuera, mirando. Pero veo cómo le gritan a los jugadores, varones, le gritan cualquier cosa. Entonces, también cuando se le grita a una mujer, yo creo que hay que sancionarlo. Pero también cuando se le grita a un varón, sí. Hay que sancionarlo. No, pero es que hay que ser parejito, porque a veces hay cosas que es horrible lo que se le grita. Yo digo, porque a mí me han gritado, viste que te gritan siempre lo mismo, te cambian de sexo, te llueve el rancho. De eso se trata, de eso horrible. Lo hablamos. Es horrible. Yo creo que tiene que haber lo mismo, la misma sanción para el que le grita. Acá hubo, vos te acordás, un tiempo atrás de Sergio Boschi, cuando paró el partido, un par de veces lo sacó con sillón y todo para afuera, era árbitro. Pero ahí tiene que también, como a las mujeres, por supuesto, si a una mujer le está gritando o un varón o una chica, también tiene que volar. Lo que pasa es que también va en la educación que tenemos. No nos podemos venir y ponernos exquisito en una cancha y después subir a un colectivo y dejar la parada.
a una mujer o no darle un espacio en un banco para que se siente. O sea, y la educación que tenemos que tener. Nos falta educación, no es que nos falta conocer un poco más, nos falta educación, respetar tanto a la mujer como al varón. Respetar. En los clubes, en todos lados, respetar. Bueno, gracias. Perfecto. Doctor. Sí, la última. Doctor, sí, escucho. Coincido plenamente, ¿cómo le va? Con el compañero de Basa Bilbaso. Yo creo que es importantísima la inclusión de la mujer, sin duda, porque creo que lo que tenemos nosotros, yo formo parte de la Liga para la Campaña, este año arranca el torneo, son experiencias nuevas, ¿qué es lo que escuchás de parte de la gente? Vienen las mujeres, qué problema. Y yo creo que el miedo es el desconocimiento. En todo ámbito de la vida tenemos reglas que cumplir, creo que cuando uno más conozca, a la otra persona se la puede instruir, y obviamente vamos a funcionar mejor. Debemos derribar mitos, romper parámetros, porque si nosotros vemos un torneo de fútbol masculino, y vamos nosotros, ahora vemos uno femenino, va la mamá, va la abuela, va un nene, y si lo ves del lado económico, hasta recauda más, sino que políticamente no está aceptado, no está bien visto. Creo que la clave está, por eso estamos acá, capacitarnos, abrir la cabeza, aprender, desaprender otras cosas, y además de eso, incorporarlas en todo porque son parte de la sociedad, y creo que hay muchas ideas arcaicas que tenemos nosotros que nos ayudan a cambiarla. El uso de la razón, de la emoción de la mujer es importante. Creo que hay que encontrar los equilibrios justos, y todo se va a basar en las capacitaciones. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el viernes. Que tenga buen fin de semana.